Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía. Agradecer también al profesor Aldea Pascal Girot Piñot, director de la Escuela de Geografía, que nos trae esta presentación del día de hoy, canales, volcanes y Balcanes, 200 años de rivalidades geopolíticas en el río San Juan. Un tema de por sí pues bastante interesante, ¿verdad? Debido a los últimos años de algunas tensiones geopolíticas que hemos tenido en nuestro contexto de América Central y Caribe. Y hoy el profesor Pascal Girot nos trae este valiosísimo aporte para ir conociendo a profundidad parte de la conformación, no solo de la región, sino que de tensiones fronterizas, ¿verdad?, que han ocurrido en esta zona del continente americano. Entonces, darle la palabra al profesor Pascal y nuevamente agradecerle por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Huber, y muy buenas tardes a todos y todas. Yo, pues, me da un gran gusto presentarles esta conferencia que corresponde a una investigación que remonta ya a unos años, y unos cuantos años, que desenvolvé hace un par de años atrás para una conferencia, y que la verdad me parece que vale la pena, pues, volver a dar, y más que, yo creo que hoy en día, más que nunca, la perspectiva de geopolítica de la región centroamericana, pues, cobra una importancia cada vez mayor, y creo que es importante no perder de vista eh, la memoria del tiempo y del espacio. Este título obviamente constituye un guiño de ojo, una licencia literaria plagiando en parte a Sergio Ramírez en su ensayo Balcanes y Volcanes, que escribió a inicio de los años 70 del siglo pasado. Pero creo que lo más importante que esta investigación aspira a la tradición geográfica de la monografía regional. A lo largo de mi presentación, la constante es el río y el río San Juan. Y a pesar de los vaivenes y de las rivalidades y de los conflictos, pues sigue ahí el río San Juan. Es una constante y un factor permanente de esa relación fronteriza, en un río que une y que separa, y que, como van a ver, es un río que ha sido, pues, objeto de mucha codicia, muchos sueños imperiales y muchas visiones que no siempre se han cumplido. Es interesante ver con esta reflexión que, pues, América Central ha sido un istmo y un cruce camino desde siglos atrás. Nosotros en esta investigación nos concentramos en los últimos 200 años, o 220 años para ser preciso, pero entender un poco cuáles han sido los grandes factores estructurantes de la geopolítica regional. Y claramente la geopolítica aquí se entiende es cómo se manifiesta en el espacio rivalidades políticas hegemónicas, competencias por recursos, por espacios, en este caso por una serie de territorios propios de la geografía del istmo centroamericano, que se reduce, digamos, a tres figuras quizás un tanto alegóricas, pero que sí se han manifestado en conflictos muy reales y muy cruentos, en toda una serie de relaciones de poder en torno a esta región fronteriza binacional entre Costa Rica y Nicaragua. Y se han obedecido a tres grandes impulsos, digamos. Primero, el canal, esa flecha horizontal que refleja un poco ese imperativo de perforación transísmica, que marcó muy fuertemente la segunda mitad del siglo XIX en la región, que fue orquestado cíclicamente por potencias hegemónicas de turno,
y que se cobija bajo el espejismo de la modernidad, del desarrollo económico, pero impuesto desde afuera y desde muchas veces rivalidades hegemónicas que competían precisamente por controlar la ruta del canal centroamericano. La otra figura recurrente en mi análisis y que lo resumo, digamos, a la metáfora de los volcanes, que simboliza el potencial conflictivo explosivo, integrador de las relaciones de vecindad y resistencia entre los países ribereños de la cuenca del río San Juan. Los volcanes tienen que ver primero con la presencia efectivamente de un volcanismo activo en la región y de ambos lados de la cuenca, pero también del potencial conflictivo tanto por fuerzas nacionalistas, tanto por fuerzas mercenarias externas a la región, y tiene mucho que ver con la construcción de la identidad nacional y de los estados nacionales en Centroamérica. Es decir, de esa capacidad de mediar entre la identidad forjada en oposición al vecino y la identidad forjada desde, obviamente, fuerzas propias, hegemónicas y soberanas de cada estado de la región, en este caso Costa Rica y Nicaragua. Y finalmente los Balcanes, que simboliza también la diferenciación territorial entre los estados limítrofes, el hecho de que estos procesos de construcción de los estados nacionales en Centroamérica sí han generado en los últimos 200 años una construcción nacional en ambos lados de la frontera y la diferenciación territorial entre esos estados limítrofes y ese mosaico complejo de identidades que operan en y en torno a las fronteras. Y esa es un poco una reflexión en este estudio a lo cual me voy a librar en los próximos minutos. Veamos entonces quizás parte de los primeros objetos que reflejan una visión externa del istmo mesoamericano. Obviamente desde tiempos atrás inmemoriales, pues el istmo centroamericano ha sido pues un corredor, un puente terrestre entre Norte y Suramérica, una ruta de comercio y de intercambio entre pueblos mesoamericanos. Pero este abanico, digamos, ofrecido a Martín de la Bastida, el rey de España, en 1803, refleja un poco esa visión externa, esa lectura del istmo centroamericano como algo que pudiera tener un potencial, algo que podría atraer las miradas de imperios, en este caso del imperio español, que estaba ya en su declive. Pero como van a ver, también de muchos otros imperios se han rivalizado a lo largo del siglo XIX por el control del istmo y sobre todo del potencial canalero en el istmo centroamericano. Quizás uno de los responsables de haber despertado esta curiosidad de los imperios europeos es el insigne geógrafo Alexander von Humboldt, que en su ensayo político sobre Nueva España, justamente en 1803, describía 5 potenciales rutas transísmicas por el istmo centroamericano, que iban desde el istmo de Tehuantepec en México, como obviamente la ruta B, que es la del río San Juan, que vamos a estudiar en más detalle, y las 3 rutas que hoy en día están en Panamá y Colombia, que son la de Bahía Caledonia, la ruta del Chagres en Panamá, que es la que terminó siendo la ruta del actual Canal de Panamá, y el atrato Bahía Cupica en Colombia. Estas rutas fueron descritas someramente en el estudio en ese ensayo político sobre Nueva España de von Humboldt. Realmente hay que esperar hasta la mitad del siglo XIX, hasta los 1850, para realmente ver después de los años, digamos, la gesta de independencia de la región, la creación de estados nacionales limítrofes, para volver a ver un interés, digamos, externo en una potencial ruta canalera por el istmo centroamericano. Ese mapa es de
elaborado por Tomé de Gamón en 1858, contratado por el aventurero Félix Bailly, un francés que venía justamente a estudiar potenciales rutas canaleras de la época de Napoleón III, que en esa época también estaba con su aventura en el imperio en México, y que estaba también con Maximiliano en México y con todo el fracaso y el conflicto que hubo de las guerras fratricidas en Centroamérica que marcaron la primera mitad del siglo XIX, y que fue un poco ese crisol donde se fraguó los estados, los incipientes estados nacionales centroamericanos. Y este mapa, primero, a mi juicio, constituye, y como geógrafo, una de las joyas de la cartografía de la región, uno de los mejores mapas, sin lugar a dudas, de la cuenca del río San Juan a mitad del 19, y obviamente con la descripción muy detallada del terreno y de la ruta del hipotético y futuro canal por el río San Juan entre ambos océanos. Hay que recordar que estamos hablando de una época donde sí las rivalidades se expresaban en términos de aventureros, como pasó con la guerra de los filibusteros en los años 50, pero también con la presencia de la compañía del canal, de los vapores, el comodoro Cornelio Vanderbilt, que también operaba a lo largo de la ruta transísmica durante la fiebre del oro a partir de 1848 en adelante. Como vamos a ver, cruzaron miles de personas por el istmo centroamericano utilizando la ruta del río San Juan, utilizando vapores y diligencias en que cruzaban, subían el río San Juan, cruzaban el lago y cruzaban el istmo de Rivas en diligencia, y más de 150,000 personas cruzaron el istmo en esa época. Detrás de ese, ya al demostrar efectivamente la factibilidad de una ruta transísmica, eso obviamente despertó el interés de grandes intereses económicos y geopolíticos en la región. Es una época también de mucha tensión y mucha rivalidad entre Estados Unidos e Inglaterra, donde surge Estados Unidos como una potencia mundial y empieza justamente en cuanto al control de los mares, en particular el Mar Caribe, entró en competencia directa con los británicos. Hay que recordar que en esa época tanto lo que hoy en día es Belice como la costa caribe de Nicaragua era parte de un protectorado inglés. Había intereses obviamente históricos en el Caribe por parte de los ingleses y una rivalidad cada vez más creciente entre Estados Unidos y el Reino Unido e Inglaterra por el control del canal. Eso llegó a una culminación en 1849, donde literalmente se intercambiaron cañonazos las marinas de Inglaterra y Estados Unidos, justamente en San Juan, frente a San Juan del Norte, en la boca del río San Juan. Y marcó efectivamente pues un sobresalto diciendo, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, y ahí sale el famoso tratado Clayton-Bulwer, en que Inglaterra y Estados Unidos firman pues un tratado de no agresión en torno al canal, en que iban a cooperar y colaborar. O sea, todavía no estaban del todo seguros que querían entregar uno al otro el control hegemónico, pero por lo menos era un pacto de no agresión y que llevó efectivamente después de la guerra contra los filibusteros a un acuerdo que es el Tratado Caña-Jerez, que fija la frontera actual entre Costa Rica y Nicaragua, y con la particularidad de precisamente mantener el curso navegable del río San Juan, el TALVEC, el curso navegable del río San Juan, bajo soberanía nicaragüense. Y eso con una intención muy clara de mantener pues toda negociación de un futuro canal en manos de uno de los estados ribereños y no de los dos. Y esa es la particularidad también. Hay pocas fronteras en el mundo en que se usa una ribera solamente de un río limítrofe como trazado fronterizo, y este es el caso del río San Juan, que es en términos de estudios sobre fronteras, es uno de las pocas fronteras donde el límite pasa en la ribera sur del río y no por el Talve. Y eso es interesante porque efectivamente nuevamente el río San Juan está en el centro
de la definición limítrofe y de ese lado también repelente, como si fuera un imán que repela, digamos, de alguna forma atrae y repela a la vez el trazado fronterizo y muchas de las negociaciones sobre futuros trazados canaleros también estuvieron en ese juego interesante entre el río y los estados limítrofes de Nicaragua y Costa Rica. Durante la segunda mitad del 19, pues como pueden ver, aquí mencioné algunos de los tratados y intervenciones externas en la rivalidad limítrofe, en los diferendos limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua por el derecho a navegación del río San Juan, por el derecho al canal, el derecho al agua, etc. Hubo 2 laudos externos en que ambos estados aceptaron tener un arbitraje internacional. Primero fue el laudo Cleveland con el expresidente de Estados Unidos, y el laudo Alexander, uno en 1888 y el otro en 1899, en un periodo crucial justo antes de la creación del Estado de Panamá y obviamente la construcción definitiva del canal interoceánico en Panamá a partir de la primera década, digamos, del siglo XX. Pero antes de eso era muy claro que la rivalidad en Nicaragua era la ruta potencial, era donde realmente se iba a construir el canal y hasta el último momento en donde se optó por la ruta de Panamá. Había obviamente mucho interés, como pueden ver por la secuencia de laudos y de intervenciones, de trazar con precisión los límites y establecer muy claramente, digamos, el marco legal internacional que iba a regir, digamos, la soberanía de ambos estados ribereños sobre una eventual ruta canalera. Por eso el laudo de Alexander en 1899 pasa por una agrimensura y una delimitación muy precisa del trazo fronterizo en el terreno con la puesta de hitos y de mojones, y etcétera, y eso marca, digamos, la frontera literalmente entre ambos estados. En 1901 se firma el segundo tratado entre Estados Unidos y el Reino Unido, en el cual ya muy claramente el Reino Unido claudica sus ambiciones canaleras en Centroamérica y le entrega pues en bandeja de plata ese derecho a Estados Unidos, que obviamente ya para 1901 ya tenían muy claros planes para construir un canal interoceánico en Panamá, y que es muy interesante. Los 2 últimos tratados que ven a la izquierda fueron orquestados por Estados Unidos. Uno es entre Estados Unidos y el Reino Unido, donde el Reino Unido cede, digamos, esa misión a Estados Unidos, y el Bran Chamorro, donde básicamente se compromete el Estado de Nicaragua a no competir en última instancia con otra ruta canalera, con la ruta de Panamá, que se estaba inaugurando este mismo año, 1914, en Panamá. Entonces, es interesante ver esa secuencia porque nos demuestra muy claramente la intencionalidad y la imposición de alguna forma hegemónica, tanto del Reino Unido en su momento como de Estados Unidos a partir de 1901, de tener el control sobre una futura ruta canalera en Centroamérica o evitar una competencia desleal por parte de una ruta canalera en Nicaragua con el canal de Panamá ya construido. Esta es la ilustración del primer uso del río San Juan como una ruta transísmica a gran escala, que fue precisamente la ruta del tránsito en manos de Cornelio Vanderbilt, de su empresa, que llevaba a partir del 1848, con la fiebre del oro en California, se empieza pues a migrar gente, sobre todo desde la costa este hacia la costa oeste de Estados Unidos, pero como pueden ver en esa gráfica, también en el sentido contrario, en total más de 150,000 personas cruzaron el istmo en esas 2 décadas, y como pueden ver en la gráfica de abajo, a la izquierda, obviamente fue muy afectado el tránsito por la guerra contra los filibusteros, y la gesta nacional de ambos lados de la frontera para sacar pues a los filibusteros
Nicaragua. Pero retomó tímidamente, pero retomó, digamos, a partir de 1860 en adelante volvió, digamos, pero no al nivel comparable a que tuvimos durante los 10 años, 1848-1858, que fue cuando realmente se despertó el interés de grandes potencias por la ruta canalera y empezó esa gran saga de rivalidades geopolíticas en torno a la ruta canalera durante la segunda mitad del 19. Este es un ejemplo también que ocurre el Nicaragua Canal Company, que es el primer intento pues empresarial de crear una empresa canalera. Sucedía exactamente lo mismo en Panamá. Era una época en que la ruta de Panamá y la ruta de Nicaragua estaban en competencia directa, en rivalidad. Eso explica también el laudo de Cleveland de 88. Al año siguiente se crea esa compañía del canal y hubo toda una serie de campañas, cartas al Congreso de Estados Unidos con estampillas nicaragüenses que ilustraba que ahí en el lago estaba el volcán Concepción, que era, o el Momotombo, que eran obviamente una tierra altamente volcánica y muy riesgoso para un canal interoceánico. Es decir, había ya fake news y desinformación ya a fines del 19, o sea que las cosas no han cambiado mucho en cuanto a esas rivalidades y esa competencia por desacreditar la ruta de Nicaragua precisamente por la presencia de volcanes. Es interesante porque obviamente en Panamá no hay volcanes activos en la ruta, pero en Nicaragua sí. Fue el uso, digamos, de características geográficas de la ruta que fueron utilizados como argumentos en contra de la ruta del canal en Nicaragua. Ya en esa época, digamos a fines de los 80s del siglo XIX, ya el pueblo de Greytown tenía una población importante de 2.000 habitantes, tenían cementerios, tenían, digamos, una infraestructura grande, era un pueblo muy concurrido y era, sin duda, en la última década del siglo XIX, pues había certeza que de una forma u otra se iba a dar la construcción del canal interoceánico por Nicaragua y atrajo a muchos aventureros y muchos intereses comerciales vinculados pues también al uso de esta ruta como una potencial ruta de tránsito. En total, sí, y eso sacado de una publicación que hicimos con Bernard Nichtman en los años fines de los 90, inicios del 2000, donde tratamos de compilar todas las rutas propuestas, todos los proyectos canaleros en el río San Juan, desde los años, desde la mitad del siglo XIX hasta, como pueden ver, inclusive hasta el consorcio japonés y eventualmente el canal chino del 2004. Es interesante ver cómo es literalmente un haz de ruta, es decir, ahí se van conjugando las rutas una encima de otras, algunos con algunas diferencias, con un nivel de alejamiento mayor o menor del curso del río San Juan, pero todos, digamos, como pueden ver en este mapa, con una gran coincidencia en cuanto a su diseño y su ruta. Y como pueden ver, es un gran número de proyectos, inclusive siendo Nicaragua ocupada por el ejército norteamericano de 1909 hasta hasta el 34 más o menos, hubo el famoso proyecto Sultán, diseñado por los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, al igual que quienes terminaron de construir el Canal de Panamá finalmente en 1914. Entonces, obviamente hay una relación directa entre el ejército norteamericano y los ingenieros a cargo de diseñar estas obras. Más adelante se ven entrando otros intereses más comerciales. Hay una comisión en 1970 de estudiar un canal, una ruta alterna a Panamá. En los 80 hubo otra propuesta de Japón y el último capítulo también, y lo vamos a ver más adelante, con la concesión china al canal. Es decir, hemos visto realmente un haz de canal, de rutas canaleras y
y una convergencia de estas ambiciones en un mismo lugar geográfico, en una misma cuenca hidrográfica, que era la cuenca del río San Juan, y la constante ahí es nuevamente el río, ¿verdad? Y el canal. Damos. Esta es una época, hay que recordar que la primera mitad del siglo XX es marcada por una gran cantidad de intervenciones militares en toda la región, incluyendo México, muchas islas del Caribe, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, pero también en casi todos los estados centroamericanos, incluyendo obviamente Nicaragua, con la presencia de tropas americanas en suelo nicaragüense por prácticamente el primer tercio, digamos, del siglo, de 1909 a 1933. Y obviamente detrás de eso también en la zona del Canal de Panamá y las bases militares que se crearon a partir de 1914 alrededor del Canal de Panamá también aseguraron esa presencia hegemónica norteamericana en todo el Gran Caribe, porque era realmente la base de operación que permitía pues ese control de rutas estratégicas de comercio, tanto entre América del Norte y la costa este y oeste, pero sobre todo que eso se fue disminuyendo, digamos, el rol del canal interoceánico con la construcción de esas grandes carreteras y autopistas interestatales en Estados Unidos a partir de los años 50 y 60 del siglo XX. Pero sí se mantuvo, digamos, hasta el 89, hasta fines del siglo XX, pues esa presencia militar norteamericana en Panamá que fue determinante y alrededor del canal de Panamá. Entonces confirma un poco esa tesis de la relación íntima, geopolítica, digamos, el rol geopolítico que jugó en todo el siglo XIX y la primera mitad del XX el canal interoceánico. Este es el canal que se construyó en 1914, una obra que se inició con una empresa privada con Ferdinand de Lesseps a fines de 1880 y que terminó fracasando y fue realmente el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano que terminó la obra. Y como dije, pues asentó también sus bases para poder asegurar, digamos, la seguridad y la operación del canal interoceánico. Es interesante ver cómo en esta gráfica, no sé si se ve muy bien, pero se ve la proporción excavada por el intento de Lesseps en abrir el canal, y lo que terminó realmente la obra fue el ejército norteamericano, y se ve un poco la profundidad del corte de las excavaciones que ocurrieron antes de 1914, antes de su inauguración. Claramente, al inaugurarse el canal de Panamá, el entusiasmo por el canal de Nicaragua, uno hubiera pensado, hubiera mermado. Lo interesante es de ver que había también una rivalidad entre Panamá y Nicaragua en torno a posibles rutas. Y muchos tiene que ver también con el rol que tenía la navegación marítima como ruta de conexión entre muchos estados de la región. Es decir, estamos hablando de una época previa a la carretera interamericana y el auge del transporte automotor individualizado. Mucho de lo que se comerciaba era a través de líneas navieras y a través del comercio por barcos, y mucho de la interacción entre el Caribe y Centroamérica se forjó durante esta segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y en eso, tanto el puerto de Colón en Panamá como Puerto Limón eran puertos muy importantes. Lo pueden ver aquí en este mapa elaborado por Caroline Hall y Héctor Pérez Brignoli en su Atlas Histórico de Centroamérica, y donde se ve esa relación. No se ven muy bien las líneas amarillas, son esas navieras que aseguraba las rutas entre New Orleans y los puertos del Caribe centroamericano, Puerto Livingston, Puerto Barrios, Limón. Curiosamente,
en Bluefield tenía relativamente poca relación, sí tenía una ruta naviera que la conectaba a New Orleans, pero mucho del tráfico que se daba y mucho de la extracción de recursos naturales de la cuenca del río San Juan era operada a partir del Caribe y de intereses sobre todo desde Cuba y otros que importaba grandes cantidades de madera tropical desde la cuenca del río San Juan, y también se extraía otros recursos como la raicilla y otros productos en esa época. Es decir, es una época en que el río San Juan se vuelve una frontera de recursos madereros, de recursos silvestres que alimentaban, digamos, muchas de las industrias de madera, tanto en Costa Rica como en el resto del Caribe. Y se puede ver en ese entramado, es la época también del Black Star Line y de una integración muy grande del Caribe centroamericano con esa región. Y eso se debilitó muchísimo a partir de los años 50 y 60 con la carretera interamericana que pasaba más por el Pacífico y que integró diferente, y obviamente con el auge de la aviación civil también a partir de los años 50 y 60. Otro episodio que marca también la región es la guerra de submarinos. De ahí debo también esa sensibilidad del tema a mi mentor y amigo, el doctor Gerardo Sander, un geógrafo alemán que trabajó muchos años en Costa Rica, desde fines de los 50 hasta todavía inicios del siglo XXI, estuvo también con nosotros. Y él tuvo una historia muy particular de haber vivido una situación muy álgida con su familia en un convoy de buques petroleros entre Trinidad y Tobago y Europa en plena guerra de los submarinos. Y obviamente el canal de Panamá fue muy codiciado durante la Segunda Guerra Mundial, era una zona de mucho conflicto, sobre todo por el tema del petróleo a partir de Trinidad y Tobago y de las islas del Caribe, pero también en la región centroamericana y en el canal de Panamá en particular, se agudizó también mucho el tema de la seguridad militar y la necesidad de asegurar control sobre estas zonas del Caribe, ¿verdad? Y del Caribe centroamericano. Otro episodio importante a partir de los años 60 es un poco el auge de esa visión modernista, y yo creo que este afiche de Life Magazine del 64, yo creo que ilustra esa otra constante en esas visiones canaleras anclada en la modernidad. Esa es una propuesta de utilizar energía atómica para abrir el estrecho de Rivas, para permitir ya hay un canal interoceánico de poder operar, digamos, utilizando energía atómica. Por dicha no vio la luz del día. Es de los proyectos que uno dice, bueno, por dicha no se terminó de construir, pero resume muy bien esa visión un poco ingenua y modernista que giraba durante la mitad del siglo XX y mucho, la primera mitad del siglo XX, incluso la segunda, de esa visión modernista que venía adjunta o adherida al canal, como era una fuente de empleo, de modernidad, de vinculación con el mundo, de un ejemplo que iba a sacar a Nicaragua, a Costa Rica de la pobreza, es decir, era una visión que, 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 que siempre se basaba en la promesa de la modernidad para resolver los problemas técnicos, digamos, de esta perforación del canal por el Istmo Centroamericano. A partir de los años 70 entramos a una época donde los estados limítrofes entran en un conflicto, pero un conflicto no directamente ligado ni al canal ni al trazado limítrofe. Y por primera vez en el siglo y medio, pues realmente el conflicto era más ligado a la presencia de efectivos armados no oficiales, digamos, de la presencia de grupos guerrilleros, tanto en los años 70, la presencia de tropas del FSLN y de la retaguardia, digamos, de las Fuerzas Armadas que llevaron a la revolución sandinista del 79, utilizaron a Costa Rica como territorio también para su asalto final, sobre todo el Frente Sur,
y en el Istmo de Rivas también. Y eso movilizó una gran cantidad de recursos y comunidades y de articulaciones de poblaciones limítrofes en ambos lados de la frontera, vinculada pues al apoyo obviamente a esa gesta revolucionaria del 79. También a partir de los 80, con la contrarrevolución, el territorio se ve también utilizado para muchas acciones armadas por diferentes grupos armados de ambos lados de la frontera, y obviamente desde el lado del Estado nicaragüense defendiendo obviamente su revolución y defendiendo su frontera y los ataques armados por parte de la contrarrevolución. Entonces, nuevamente el río San Juan se vuelve escenario, se vuelve ruta de abastecimiento de muchos de las partes involucradas en el conflicto. Como pueden ver, aquí está resumido, digamos, muchos de los incidentes que ocurrieron a lo largo de la frontera durante más o menos los años del 78 hasta el 1988, cuando básicamente se firmó los acuerdos de paz en el 87. Es decir, hubo prácticamente una década de conflicto armado en toda la línea fronteriza, no solamente en el río San Juan, también incluyó particularmente el Istmo de Rivas, La Cruz, Guanacaste, Santa Cecilia. Como pueden ver, muchas de las comunidades que conocieron, digamos, actividades armadas y conflicto armado durante esos 8, 9 años de lucha armada entre el 78 y el 87, más o menos. Después de la firma de la paz, de los acuerdos de Esquipulas II, en el 87, pues surge una nueva serie de iniciativas fronterizas. De repente se firma la paz y se posibilita, digamos, la posibilidad de cooperación. De hecho, durante la segunda del 86, 87 en adelante, ya por ejemplo, entre el Estado costarricense y nicaragüense se habían logrado acuerdos para patrullajes conjuntos, coordinaciones entre patrullajes limítrofes, de poder tener también diálogos sobre cómo atender las poblaciones desmovilizadas de ambos lados de la frontera y de poder manejar esa situación de postconflicto armado en la zona fronteriza, que obviamente sí, todavía había muchos bolsones, digamos, de gente resistiendo, y los recontras y los recompas y los revueltos, que marcó buena parte, digamos, de fines de los 80s y los años 90s en Nicaragua. Pero también dio lugar a esta iniciativa, la cual tuve la suerte de poder participar, que era el Sistema Internacional de Área Protegida para la Paz, que era una iniciativa binacional con una mesa de donantes de ambos países, ambos ministerios de ambiente, se juntaron para movilizar recursos justamente para permitir la creación de áreas protegidas de ambos lados de la frontera, muchas de ellas alrededor del río San Juan, y en algunos de los lugares, ¿no?, todavía con bosques, digamos, en muy buen estado de conservación, particularmente la Reserva Indio Maíz, el refugio de vida silvestre Barra del Colorado, y Tortuguero en la costa caribe del delta del río San Juan. Pero también otras áreas protegidas se propusieron en esa época para consolidarlos, y sobre todo de pensar en un sistema que podría aprovechar pues los extraordinarios recursos de biodiversidad para fomentar el ecoturismo a nivel binacional. En fin, había muchos proyectos interesantes que surgieron de La Paz, pero muchas de ellas articuladas en torno al patrimonio cultural, histórico y al patrimonio natural que tiene la cuenca del río San Juan. A partir de la década del 2010 y del 2000 y en adelante, surge una nueva serie, digamos, de ambiciones por parte de los estados limítrofes, tanto de Nicaragua como de Costa Rica. Ahí hay que también recordar
de que durante buena parte de los años 90 y 2000 hubo una gran cantidad de litigios limítrofes entre Nicaragua y Colombia, entre Nicaragua y Honduras, entre Nicaragua y Costa Rica. Y muchos de esos conflictos se llevaron a arbitrajes en La Haya y demandas en La Haya, en la Corte Internacional de La Haya. Muchos de esos intereses, esas luchas por controlar y por la delimitación de los límites de mar territorial, tanto en el Caribe como en el Pacífico, están muchas veces anclados en también intereses económicos. Aquí pueden ver esa coincidencia entre grandes concesiones petroleras para la exploración de hidrocarburos en el mar territorial de Nicaragua, pero también del lado costarricense, a partir del 2000 en adelante, pues también se empezaron a concesionar con la ley de hidrocarburos que data del 1998. En Costa Rica también se permite el otorgamiento de concesiones para exploración y explotación petrolera en Costa Rica, y ahí la zona norte y la cuenca del río San Juan también era parte, digamos, de esas áreas concesionadas a empresas mineras y empresas petroleras, incluyendo el mar territorial. Entonces, eso genera un nuevo escenario. Ya el canal interoceánico ya no se vuelve tanto el eje, digamos, de la relación, sino la relación entre el trazado limítrofe, sobre todo en áreas marinas, y potenciales áreas concesionables para la exploración de hidrocarburos. Lo mismo pasaba en la Isla de Maíz y Isla Providencia, en el Caribe, entre Colombia y Nicaragua, con litigios limítrofes en el área marina, que también tenían una larga data todavía más antigua. A partir de 1910 y 11 se da también el diferendo limítrofe por la Isla Calero, ahí donde se crea un conflicto por la presencia de tropas nicaragüenses en un área dentro del territorio costarricense, y mucho ligado efectivamente a modificar el punto de partida de la línea fronteriza que podría permitir ampliar el área del territorio marino de ambos estados. Entonces ahí no solamente era un conflicto por esta área en disputa que ven en el mapa, que era la Isla Calero, que forma parte del delta del río San Juan, sino también del punto de anclaje de Punta Castilla para poder tirar el trazado limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces, ese binomio entre límites marítimos y bloques petroleros ha quedado muy bien demostrado. Inclusive los límites finalmente fallados por La Haya reconocen de alguna forma las pretensiones de Costa Rica a volver, digamos, a una definición basada en esos puntos de anclaje originales que están en el Tratado Cañé-Jerez. Estamos volviendo, digamos, de alguna forma al trazado original, inclusive basado en el laudo, los últimos laudos que mencioné, el de P. Alexandre, donde se define muy claramente el mojón donde termina la frontera en la tierra y empieza ese trazado en el mar, que obviamente tenía mucho que ver con hasta dónde podía concesionar los estados limítrofes, en este caso Nicaragua, concesiones petroleras. Entonces, ahí la rivalidad se vuelve por intereses petroleros. Muchas empresas privadas apostaron durante las 2 primeras décadas del siglo XXI por concesiones de exploración petrolera en la zona, y obviamente con un trasfondo de demandas y de contrademandas en La Haya entre los estados limítrofes. Aquí estamos hablando no solamente de Nicaragua y Costa Rica, pero también Nicaragua, Panamá y Colombia, ¿verdad? Porque obviamente esos intereses petroleros rebasan, digamos, la relación o el binomio Costa Rica-Nicaragua, y va mucho más allá de la cuenca del río San Juan. Finalmente, esto queda con el fallo de La Haya de 2017, queda pues obviamente una modificación en los límites marítimos
y un aumento bastante considerable del mar territorial de Costa Rica, tanto en el Pacífico como con el Caribe. Y mucho del anclaje, el punto de anclaje, por lo menos en el Caribe, es la boca del río San Juan, el delta del río San Juan y Punta Castillo, pero teniendo claro de que es desde el Caña Jerez, desde 1858, obviamente la dinámica del río San Juan ha cambiado y ha migrado, obviamente, la boca del río San Juan hacia el norte. Último sueño canalero de 200 años de rivalidad que he descrito, lo marca el proyecto canalero del 2014, firmado por el actual gobierno de Nicaragua, de don Daniel Ortega, con un empresario chino de Hong Kong, con una concesión leonina firmada en una ley con una concesión a largo plazo para construir un canal interoceánico. Lo que sí llama muchísima la atención con esta ruta canalera es lo distante que es del río San Juan. O sea, hay una desanjuanización del canal en esta última propuesta china del canal. Y dos reflexiones importantes. Primero, confirmar de que a cada poder hegemónico emergente le toca un canal. Yo creo que es una afirmación válida, por más que uno sabe que el canal chino probablemente no va a ver la luz del sol, por lo menos por ahora, en Nicaragua. Pero marca mucho el imaginario, digamos, de que se haya logrado firmar con la potencia emergente del siglo XXI, que es China, un proyecto canalero, y eso confirma un poco esa constante geopolítica a lo largo de la historia del río San Juan. Sobre la factibilidad, obviamente, el trazado del nuevo trazado del canal pasa enteramente por territorio nicaragüense, crea, digamos, una serie de obras y significaba también expropiar una gran cantidad de terrenos. Eso generó toda una serie de conflictos y de protestas ligados a este trazado. Muchas de las protestas contra el canal empezaron a cristalizar un movimiento de protesta que hasta la fecha ha seguido marcando pues, la vida política de Nicaragua, precisamente donde esa chispa inicial era la protesta contra las rutas del canal y de las expropiaciones, digamos, que estaba llevando mucho de la especulación en torno a la construcción futura del canal por Nicaragua. Y como pueden ver, pues mucho de esto se daba, digamos, pues, se prestaba para mucha especulación y mucho conflicto de tierra. Para ir terminando, no quería terminar mi exposición sin hablarles del cambio climático. Yo llevo muchos años de trabajar. Hace mucho que no trabajo en el río San Juan. Esta exposición es el fruto de investigaciones del siglo pasado, literalmente. Pero sí quería librarme de una reflexión final sobre esta ventaja comparativa del istmo centroamericano y de ese imperativo transísmico que ha dominado tanto los últimos 200 años de la historia política de la región y en particular del río San Juan. Sin duda, el hecho de que el cambio climático va a venir a quedarse es una realidad. Por más que se hayan hecho esfuerzos para negociar y firmar el Acuerdo de París, estamos enrumbados para un cambio bastante drástico en las condiciones climáticas del planeta. Uno de los efectos del calentamiento global va a ser probablemente la reducción en el océano Ártico del hielo durante todo el año y la posibilidad de habilitar a partir de los años 2040 en adelante del famoso Northwest Passage, del pasaje entre digamos, la costa norte de Canadá y la costa este de Estados Unidos a través del océano Ártico hacia el estrecho de Bering. Obviamente esa ruta acortaría muchísimo el tránsito entre las principales economías del mundo, tanto Europa como América del Norte y
los mercados asiáticos, y dejaría un poco en suspenso esa ventaja geográfica absoluta que tenía el istmo centroamericano, y que llevó, digamos, a esa competencia, a esas rivalidades hegemónicas, ese haz de canales y esa competencia también por limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua en torno a una hipotética ruta canalera. Con ya una ruta habilitada todo el año por el Océano Ártico, probablemente esa ventaja comparativa va a irse desvaneciendo, y esto va a generar probablemente también impactos en Panamá, que ya ha invertido un tercer juego de esclusas en la última década y que ha seguido invirtiendo en esta obra magna para su economía, que es el Canal de Panamá. Sobre futuros proyectos canaleros del proyecto chino tengo enormes dudas que se vaya a ver la luz del día, pero probablemente el golpe mortal a las ambiciones canaleras lo va a dar el cambio climático, y como pueden ver en este mapa, la habilitación de esta ruta del noroeste, del paso noroeste de Canadá, va a probablemente cambiar ahí sí las reglas del juego y esa ventaja comparativa del istmo. Para ir concluyendo y dejar un periodo para preguntas y respuestas. Sin duda, pues en Centroamérica la manifestación de este imperativo transísmico siempre ha coincidido con grandes transiciones geopolíticas y ciclos de Kondratiev. O sea, marcó el final de la colonia española y esa transición hegemónica entre España e Inglaterra, Inglaterra y Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y ahora marca la transición hegemónica entre Estados Unidos y China. Los países de la región centroamericana, en particular Nicaragua y Panamá, han construido un discurso geopolítico identitario en torno al canal como un destino manifiesto propio, ¿verdad? Pero también como una promesa de modernidad. Y claramente esa visión de que adherido al canal, al proyecto canalero, hay una promesa de un mundo mejor, de prometer de que los va a sacar de la pobreza, y que muy lejos de lograr esto ha generado obviamente mucha ilusión y muchos proyectos fracasados, ¿verdad? Este discurso obviamente ha evolucionado y se ha vuelto mucho más sofisticado, pero ha perdurado. Y eso es de los aspectos que más me fascinan de este estudio, de que a pesar de grandes cambios en el mundo, pues seguimos viendo resurgiendo proyectos canaleros en momentos claves de transición hegemónica, a pesar de diferencias ideológicas del momento, y los actuales proyectos obviamente están generando acción y reacción, ¿verdad? Propuestas canaleras y resistencia, y muchos de los movimientos locales de resistencia han cobrado fuerza y han sido también anclados en una realidad política conflictiva en torno al modelo, obviamente, de Estado de los estados centroamericanos. La cuenca transfronteriza del río San Juan, el lago Cocibolca, pues siempre ha capturado la imaginación por su predisposición natural para una vía interoceánica, por la presencia de un lago de agua dulce, el segundo más grande de América Latina, y obviamente el hecho de ser una cuenca limítrofe, transfronteriza, le ha dado una relevancia histórica muy grande, particularmente en Nicaragua, donde sí el discurso y el imaginario político en Nicaragua está muy anclado en la defensa del río San Juan, pero también ha sido el soporte, digamos, parcial de un trazado limítrofe, y también funciona como una unidad geomorfológica funcional. Es decir, por más que los estados ribereños han tratado de anclar el río San Juan, pues el río San Juan se ha movido. Y ahí toda la controversia por Isla Calero y la Punta Castilla, el hecho de que pues en un delta activo de una cuenca de estas dimensiones, de más de 42,000 kilómetros cuadrados, obviamente va a tener una dinámica muy grande el delta del río San Juan, y va a moverse el río de un lado para otro. Esa dinámica hídrica de la cuenca ha sido correspondida por esa compleja trama de ocupación territorial, de redes de navegación y cabotaje a lo largo de los últimos 2 siglos.
estas son una constante. Aunque supeditada a los huestes e intrigas de los estados soberanos, lo que ha sido una constante ha sido la cuenca como un lugar de convergencia entre ambos pueblos limítrofes, un eje de comercio, de intercambio cultural, y la integración centroamericana pasa por regiones fronterizas y las cuencas fronterizas, como bien lo ha estudiado muchos años mi colega y amigo, el doctor Carlos Granados, siempre ha sido, pues, la cuenca transfronteriza han sido un soporte o vehículo para la integración centroamericana. Está claro que las aguas que unen Costa Rica y Nicaragua son las aguas del río San Juan, por más que el discurso no traten de convencer de lo contrario. 2 siglos de proyectos canaleros que han sido marcados por proyectos, mapas, discursos geopolíticos que comparten este imperativo de perforación desde afuera del istmo centroamericano. Casi todos los proyectos canaleros partían del drenaje natural y de la configuración existente de la cuenca como el río San Juan. Hasta la fecha, casi todos los proyectos canaleros buscaban aprovechar el lago y las aguas del río San Juan. El actual del Gran Canal de Nicaragua, financiado hipotéticamente por los intereses chinos, marca un hito importante, esa desanjuanización del proyecto y del discurso canalero. Ya no hay espacio de negociación binacional, no es un proyecto limítrofe ni ubicado en una cuenca compartida, es totalmente en territorio nicaragüense. Pudo más la necesidad de mantener el proyecto dentro de los límites territoriales nicaragüenses que el afán de tener un canal sujeto a disputas territoriales y limítrofes. Y es cierto que llevamos 2 siglos de disputas territoriales y limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, su factibilidad ingenieril y sobre todo su viabilidad económica y social quedan por verse. O sea, hoy en día, y más ahora con la crisis del COVID-19, hablar de un proyecto faraónico de 40.000 millones de dólares lo veo un poco jalado del pelo, un poco difícil de realizar. Y ya el cambio climático también va a probablemente ser el peor enemigo del canal, de cualquier canal futuro, como bien lo demostramos en esos últimos mapas. Más que el eventual derecho de estados ribereños, ahí la luz de esperanza que tengo es de que al desaparecer esa opción canalera por el cambio climático, pues tal vez se podrán reanudar esos sueños de integración fronteriza y de proyectos mancomunados para poder manejar a largo plazo en forma sostenible este extraordinario patrimonio histórico, cultural y natural que es la cuenca del río San Juan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pascal Girot, por esta interesante participación que, como usted bien dice, dentro del marco de la Escuela de Geografía, pues nos hace recordar bastante aquel trabajo tan importante el doctor Carlos Granados en la Unidad Fronteras, un poco sobre estos elementos, ¿verdad? Parte de estos intereses hegemónicos, un poco la reacción social, ¿verdad? Y siempre las promesas de desarrollo en el contexto centroamericano de estas grandes obras. Pero nos hace en realidad un gran aporte, sobre todo viendo todo este proceso de configuración territorial al margen de todos estos cambios históricos, ¿verdad? Que han acaecido en el contexto centroamericano, siempre con la perspectiva de frontera y esta vez desde los proyectos canaleros, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y ahora lo que vamos a hacer es abrir un momento para preguntas de las personas que están acá presentes. Entonces, vamos a establecer este momento de preguntas y para el que quiera hacer su consulta, el profesor Girot, adelante. Veo que Edgar Espinosa está pidiendo la palabra. Sí, gracias. Gracias a vos, Pascal, por esta, por esta charla súper interesante. Cosas que o sea, todo ese recuento histórico súper interesante y que cuesta mucho encontrarlo en un libro hoy en día.
No, mira, nada más es una observación que me parece muy interesante mencionar, que como vos bien dijiste, pues China ha estado muy metida en esta idea del Gran Canal de Nicaragua, pero a la vez tengo entendido que China está también muy interesada en tener una presencia prominente en lo del Canal Polar, ¿verdad? En esta nueva ruta ¿verdad? Se va a abrir eventualmente con los años. Sí, sí tengo entendido que China tiene, o sea, quiere mucho, o sea, quiere tener mucha presencia en eso, ¿verdad? En ese canal polar, pero a la vez está también presente en esta, digamos, con esta idea en Nicaragua, lo cual también me hizo pensar en la gran iniciativa china de la franja y la ruta, ¿verdad? De toda esa iniciativa que tienen en continentes como África y Asia digamos, en cuanto a obras de infraestructura. Entonces, de verdad que es masivo todo lo que China piensa hacer, Sí, ¿verdad? Que ellos creo que mucho dicen que es meramente económico, pero creo que hay intenciones políticas también ahí. Entonces, sí, no, era como traer a colación eso, ¿verdad? Que es muy gracias. interesante toda la presencia que China quiere tener, ¿verdad? Y es como un poco ambivalente ver que quiere participar en Nicaragua, pero a la vez digamos, en esta ruta polar. Claro, Gracias. claro. Gracias, Edgar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay contradicciones que están aflorando y que creo que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona, digamos, esa transición hegemónica entre China y Estados Unidos y qué rol va a tener justamente esta ruta canalera. Carlos Granados, veo que quitaste tu micrófono. No, no, yo, sí, Sí, ¿me oye? sí, te oigo perfectamente. Ah, eh, bueno, muy interesante. Los felicito por organizar el evento y los Gracias. felicito a vos también, particularmente, Pascal, porque me pareció muy interesante. Y me pareciste más interesante, pero por defectos ya míos, la parte cuanto más te acercaste al presente, más interesante me pareció porque más refleja mi ignorancia en temas más recientes. La otra parte, pues más o menos la hemos hablado antes. Sí, Entonces, y eso me parece una síntesis muy buena. Pascal, me dejaste con una idea, yo pensaba quedar callado, en serio, pero me deja, porque no he cocinado la reflexión, pero me dejaste con una idea. Y es que vos utilizaste un concepto que lo hemos utilizado antes en las relaciones Nicaragua-Costa Rica. Entonces, antes decíamos desanjuanizar las relaciones. Ahora vos usaste un concepto que es desanjuanizar el canal, porque ya el proyecto chino va enteramente por territorio nicaragüense. Pero al mismo tiempo, y te propongo que utilices un concepto, ya que estás en esa línea, descanalizar Centroamérica. totalmente. Entonces, esos juegos de me parecieron muy agradables, sintetizan mucho y, y bueno, no, y felicito nuevamente por la organización, y porque estas cosas ayudan mucho en estos días y por tu muy buena presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, Me parece interesante la desanjuanización también de la relación fronteriza. Eh, Eso va a costar más. Y claramente hay mucha inercia en el sistema, en la relación bilateral entre Costa Rica y Nicaragua para que el río San Juan no va a desaparecer del todo. Por más que el canal se haya movido, va a seguir siendo limítrofe, pero le quita esa carga, digamos, de ese imperativo transísmico, que efectivamente yo creo que hay que descanalizar. Terminó la región y creo que las esperanzas que tengo lamentablemente, una de las contradicciones o de las paradojas del cambio climático es que podrá traer también una oportunidad de eliminar para siempre ese imperativo canalero como una opción. Y ahí todas las opciones de integración regional y de diálogo y de confluencia son posibles, ¿verdad? Y que hemos hablado muchos años de esas relaciones transfronterizas entre Costa Rica y Nicaragua y que me parece que ahí está en el centro también del rol del río San Juan, ya no como algo que nos separa, sino algo que nos une
entre países ribereños. Y ahí creo que es un poco el reto que dejo plantado al final de mi presentación. Gracias. Gracias, Carlos. Pascal, hay una pregunta acá de Ramón Maciza en el chat. Si paralelamente al proyecto chino-nicaragüense, el proyecto del Canal Seco con el trazo Caribe, región norte, Pacífico Norte de Costa Rica, la pregunta ¿es otra frustrada iniciativa de esta disputa de 200 años de ambos países? Por ahí la pregunta de Ramón. ¿Me podría repetir la última parte de la pregunta? Claro. Perdón. Sí, si el proyecto del Canal Seco con el trazo Caribe, región norte, Pacífico Norte de Costa Rica, ¿es otra frustrada iniciativa de esta disputa de 200 años de ambos países? Interesante pregunta. Creo que tiene toda la razón. No sé si hasta dónde ha sido frustrado, porque es de las pocas obras del Plan Puebla-Panamá, el famoso plan que también había buscado, digamos, al calor de la integración centroamericana, de esa renovación de la integración centroamericana de los años 90 del siglo pasado, donde una de las rutas y de las obras que se había proyectado para construirse fue el puente sobre el río San Juan, que está en las tablillas, que ya existe, y la ruta 4, que ahora une, digamos, la parte de La Fortuna hacia Upala y la Cruz Guanacaste, que es una obra que todavía no se puede hablar de un canal seco, pero sí de una ruta que ahora permite conectar el norte de Guanacaste con el Caribe de Costa Rica. Ahora, si compite realmente como una ruta transísmica, yo creo que sería mucho decir. Que sí es una ruta logística que va a cobrar importancia, sobre todo con la apertura de APM Terminals en Moín, definitivamente. Es decir, ahí vamos a tener probablemente no esa gran obra magna faraónica como uno se imagina un canal seco, pero sí una ruta que va a ser cada vez más transitada una vez que APM Terminal realmente empieza a operar en grande. Va probablemente moverse mucha mercadería de mucho furgón por esa ruta. El problema va a ser más bien para el transporte doméstico, digamos, y las rutas el problema de no tener un canal seco es que va a competir de furgones que van de costa a costa hacia APM Terminals para hacer, digamos, para la exportación y mucho tránsito local de autobuses y de vecinos. Y eso es una combinación mortal y como las estadísticas del MOB nos indican, pues muchos de los accidentes de tránsito que se da en Limón se dan a lo largo de esa ruta. Entonces, esos son problemas futuros que tienen más que ver con la forma de diseñar carreteras y la visión, digamos, más de desarrollo a largo plazo de la red vial nacional de Costa Rica, más que, digamos, una competencia por una ruta transísmica. Esa es mi lectura, pero bueno, puede ser que me equivoque, pero creo que los tiempos de gestación en Costa Rica son largos, sobre todo para este tipo de grandes obras de tránsito, y creo que va a tardar unos años para terminar de verse las consecuencias, pero que ahí va a haber mucho más tráfico con la apertura de la terminal de contenedores APM, definitivamente. Muchas gracias, Pascal. Otra pregunta por acá en el chat. Si nos puede comentar un poco acerca del abordaje metodológico de esta reseña que nos acaba de presentar, sobre todo. Gracias. Ok. Bueno, va a ser un poco difícil porque esa es una investigación que se remonta a fines de los años 80, inicios de los 90 del siglo pasado. Mucho de esta investigación, lo grueso, digamos, de la documentación y los mapas, se originaron en un proyecto que formulé junto con el doctor Bernard Nichtman de la Universidad de Berkeley, California, con un fondo de la Fundación MacArthur, en que nos prestaron, pues nos dieron pues un grant ahí para investigar las relaciones limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua y el río San Juan. Y la historia un poco de esa
esa hidropolítica y geopolítica en el río San Juan. Y eso fue, digamos, un primer intento de recompilar muchos datos. Sí tuvimos la oportunidad de viajar a la librería del Congreso, a diferentes bibliotecas, a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, muchas fuentes históricas, recompilamos mucho material fotográfico del siglo XIX, inclusive de algunas exploraciones de Robert Peary, que fue luego conocido por su expedición al Polo Norte, es decir, mucha documentación de la ruta del canal en los 1880s y 90s, en la última década del siglo XIX en el río San Juan. Ese material se compiló, fue a través pues, de un análisis más de, como dije al inicio, más de una monografía regional basada en registros históricos, en mucha documentación secundaria y fuentes secundarias y de estudios sobre la ruta del canal. Sí tuve la oportunidad de consultar también en la Biblioteca Nacional de París algunos de los proyectos canaleros del siglo XIX de origen francesa, de la cartografía de Félix Bailly y de Tomé de Gamón también fue sacado de la Biblioteca Nacional de París y muchos mapas históricos también sacados, digamos, de la Biblioteca del Congreso y otras fuentes. En el caso de los mapas más del siglo XX, nos basé mucho en el Atlas Histórico de Centroamérica, de Caroline Hall y Héctor Pérez Brignoli, y de otras fuentes más recientes, son más periodísticas y más ligados, digamos, a los diferentes limítrofes. Mucho de la cartografía sobre el conflicto armado en los 70 sí data del trabajo que hicimos en la publicación que hicimos con Bernard Nichtman en el National Geographic, el Research and Exploration, que es una publicación de más o menos del 2000. Pero bueno, no sé si contesté, digamos, lo fino de la metodología, pero sí, una combinación de fuentes históricas, documentos históricos y muchas fuentes secundarias realmente. Y la última parte, digamos, sobre concesiones petroleras y otras diferentes limítrofes, fue una actualización que traté de hacer del estudio con documentos más recientes y algunos de ellos periodísticos. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene otra consulta al profesor Pascal Girod. Ok. Acá, bueno, solo por la parte del chat, Sebastián Granados, que felicidades por la actividad, por la ponencia y saludos entonces. Muchas gracias, Sebastián. Okay. Pues Pascal, creo que estaríamos abordando la temática del día de hoy. Nuevamente dándole las gracias por compartir este tan importante estudio y le dejo las palabras de cierre de la actividad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Hubert, por facilitar el periodo de preguntas y respuestas y por abrir este webinario. Gracias a todos y todas por estar. Y ojalá podamos seguir viéndonos en estos webinarios de la Escuela de Geografía, que la idea es compartir un poco de investigaciones viejas y nuevas de la Escuela de Geografía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Muy luego. buenas tardes a todos. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, con gusto, Rodrigo. Okay. Chao. Nos vemos, Carlos. Nos vemos, Pascal. Chao.